Aquí Webmaster ya dio su corte. Aquí mis amigos regresamos al segundo segmento de La Otra Realidad. Conmigo esta noche una vez más mi gran amigo y colaborador, el ingeniero Orlando Pla. Orlando, buenas noches. Hola Andrew, ¿cómo estás? Un placer estar contigo este viernes en la noche. Quiero añadir a lo que dijiste de los aviones, es que Puerto Rico espera la visita de muchos más aviones militares para el mes de abril, porque se va a celebrar el Air Show en Brasil militar, y por lo tanto Estados Unidos siempre participa en ese Air Show militar allá en Brasil de las fuerzas de seguridad de toda Latinoamérica. Así que vamos a ver muchos aviones interesantes que van a llegar al aeropuerto Luis Muñoz Marín, al de Raimi o el Rafael Hernández Colón, al Mercedita, en su tránsito de ida hacia San Paulo, Brasil, en abril de este año, y naturalmente en el viaje de regreso. Así mismo, escala en Puerto Rico, tome fotografía para que ponga el día. Bueno, Orlando, directamente al grano, los asuntos de esta noche. Bueno, tenemos nuevamente el conflicto con Irán, este conflicto del enriquecimiento de uranio a nivel militar, todas las acusaciones y señalamientos que ha hecho Estados Unidos y algunos de los países europeos, el incumplimiento con los acuerdos que había, el mismo acuerdo que Donald Trump se rompió y sacó a Estados Unidos con el acuerdo aquel de Europa que incluía también a China y todo esto. En estos momentos Irán aparentemente dice que hay un plan de demagogia y de demonizarlos a ellos, acusándolos de estar preparando un bloque militar nuclear y que ellos aparentemente no están haciendo lo que dicen que están haciendo. Bueno, vamos a hablar la jeringosa y vamos directamente al grano. ¿Qué es lo que pasa con Irán y su plan nuclear? Pues mira, Andrew, tú sabes que durante todos estos programas que han pasado se ha dicho de que la Organización Internacional de Energía Atómica está indicando de que Irán ya tiene uranio enriquecido a nivel militar, que es un 90%. Y durante todas estas semanas, la postura de Irán es que esto es un plan de conspiración en contra de ellos, que todo esto son mentiras del Occidente y de esta organización para menospreciar el programa nuclear de Irán. Pues resulta que en el día de ayer, Irán confesó de que sí, de que tiene uranio enriquecido al 84%. ¿Okay? No al 90%, que tiene uranio enriquecido al 84%, y la excusa que esta gente se atrevió a dar es que eso es un byproduct, o sea, es un subproducto común y corriente en la elaboración del uranio enriquecido al 60%, terminar con una cantidad de uranio enriquecido al 84%. Ups. ¿Qué más calibradas están esas centrífugas que producen uranio enriquecido al 84% cuando se supone que estén calibradas para solamente producir uranio al 60%? Así que, pero ellos continúan con la propaganda esta de que todo esto es una conspiración en su contra, de que están naturalmente enriqueciendo el uranio al 90%. Como esta es una noticia de hoy, todavía Netanyahu allá en Israel no ha podido reaccionar, pero esto debió caer como una bomba en el nuevo gobierno de Netanyahu, donde, como tú sabes, aquí se ha mencionado de que un ex director de Mossad le ha solicitado a Netanyahu que ataque a Irán inmediatamente, porque ya tienen uranio enriquecido a nivel militar. ¿Tú crees, Orlando? Tú sabes que llevan muchos años las amenazas de un ataque preventivo contra Irán, a la misma vez que hemos visto a Irán también pues jurando que va a desaparecer con la espada de Alá, el fuego nuclear a Israel. Hemos visto estas amenazas por décadas, ¿no? En los últimos años, desde que empezó este siglo, hemos escuchado continuamente ese tipo de discusión de parte y parte. ¿Tú crees que finalmente, desde tu punto de vista, Israel lleva a cabo este tipo de operación que anteriormente no lo había permitido Estados Unidos, ¿no? Específicamente cuando tenía sus tropas ocupando Irak, Israel había pedido permiso para ir a bombardear a Irán y Estados Unidos no lo permitió. Ahora yo te pregunto, ante la situación global, ¿no?, internacional, ¿tú crees que Israel en algún momento lleva a cabo esta operación finalmente? Bueno, yo creo, Andrew, de que lo que está haciendo ahora mismo Netanyahu en Israel, de cambiar el gobierno de ese país,
a un gobierno donde él estaría sobre la ley, above the law, porque naturalmente el legislativo tendría más poder que el judicial, donde la rama legislativa lo va a proteger de cualquier acusación que haga la rama judicial. Yo creo que sí, podemos esperar un ataque preventivo por parte de Israel, pero en estos momentos, hoy, yo creo que Estados Unidos le está poniendo un detente a Israel de la misma manera que le puso un detente creo que fue a las Naciones Unidas, perdón, no fue a las Naciones Unidas, fue a Inglaterra. Le puso un detente a Inglaterra de no clasificar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Irán como una organización terrorista, porque ellos todavía tienen una esperanza en el horizonte de poder negociar un nuevo tratado nuclear con Irán. Así que bajo ese punto de vista, posiblemente le estén diciendo a Netanyahu, nosotros hemos practicado contigo conjuntamente un ataque preventivo a las instalaciones nucleares de Irán, pero vamos a poner eso en suspenso porque todavía yo tengo esperanzas de poder negociar un tratado nuclear con Irán. Bueno, yo supongo que si en las elecciones del 2024 gana Trump, pues se irá por el sifón esa negociación y la cosa volverá obviamente a la línea dura junto con Netanyahu, Orlando. Eso es así, si Trump gana en el 2024, o sea, si esto se extiende, ¿verdad?, hasta el 2024, naturalmente, Trump no va a hacer ninguna negociación con Irán. Ninguna. Y entonces, pues, podríamos ver que se materialice un ataque preventivo contra Irán, pero yo creo que ya para el 2024 sería muy tarde, porque ellos deben estar próximos a desarrollar una bomba nuclear. En estos momentos, los que saben de esto, lo que indican, los que saben de esto, lo que están diciendo en estos momentos, es que Irán debe tener suficiente material nuclear para hacer una bomba atómica. Hay que actuar. Pero que ellos no están seguros de que Irán sepa hacer una bomba atómica en estos momentos, a menos que, naturalmente, Corea del Norte los esté ayudando. Así mismo es. Bueno, otro tema también interesante, nuevamente dentro de este mundo bélico, ¿no? De continuas amenazas y de especulación de que tal vez va a pasar o no va a pasar. O sea, el futuro indefinido, uno pues viendo por aquí, por acá, Orlando, tratando de buscar, qué sé yo, el mejor lado de la cosa, por el lado amable, como dicen. Óyeme, nuevamente sale una noticia relacionada con Taiwán, en esta ocasión, más allá de cualquier amenaza o advertencia que haya hecho el gobierno de Beijing. Estados Unidos alegadamente va a aumentar su presencia militar en la isla de Taiwán. Y me explico, para que tú entonces des el contenido completo de esto. Aumentando sus asesores militares dentro de Taiwán, ¿no? Los soldados que van a estar allí entrenando fuerzas especiales, tropas o algún tipo de equipo o tecnología para las fuerzas militares defensivas de Taiwán. Se habla entre 100 y 200 soldados de Estados Unidos en el territorio de Taiwán. ¿Cómo está dándose esto? ¿Cuándo se va a dar? ¿Y qué es lo que aparentemente pues se está buscando con este movimiento militar en Taiwán, Orlando? Pues mira, este movimiento yo no sé si es una reacción a la visita del ministro de Relaciones Exteriores de China a Moscú para reunirse con Putin, donde naturalmente ha preparado un plan que favorece a Moscú. Sí, naturalmente China se pone como en un papel de que ellos son el ángel protector que va a resolver esta situación de Ucrania. O sea, se están lavando la cara con este conflicto que está ocurriendo en estos momentos en Ucrania, porque ellos van a solucionar el problema. Tal vez esto sea una reacción, porque esto es una decisión que tomó Putin durante el día de hoy, me parece, de que va a subir la presencia militar en Taiwán por un factor de un 400%. Y entonces ahí es que viene la figura de que posiblemente estén enviando de 100 a 200 soldados, porque eso sería equivalente a el 400% de lo que ahora mismo está en Taiwán, donde esos soldados que están en Taiwán alegadamente son instructores militares. Así que se supone, ¿verdad?, de que estos 100 a 200 soldados sean instructores
y que no se les clasifique como que son soldados activos dispuestos a entrar en combate en caso de que haya una invasión de China durante estos días. Así que les han puesto el título de maestros, de instructores, para así tratar de no revolcar tanto el caldo. Así empezaron en Vietnam, ¿verdad? Asesores, de instructores, los boinas verdes, y después terminamos en lo que terminamos allá. Pero por el momento no ha habido obviamente un ataque ni una invasión a Taiwán. Esperemos que el mundo en algún momento se ajuste, ¿verdad? Y que tratemos de evitar el conflicto mayor que podría venir por ahí. Pero oye, Orlando, en esta situación de conflicto, de amenazas continuas, ¿no? Y de otro frente de batalla, hay algo que ha estado rompiendo en las noticias internacionales en los últimos días, y lleva ya meses esta situación con Moldavia, específicamente con Transnistria, que es la región donde están las tropas rusas dentro de Moldavia. Y hemos visto inclusive operaciones que han salido aparentemente desde Moldavia hacia Ucrania en algún momento, de tropas rusas, y han regresado nuevamente a Moldavia. O sea, aquí hay una situación sumamente nebulosa. Vemos que Putin ha llevado a cabo unas declaraciones y aparentemente están abriendo una puerta para extenderse hasta ese país en caso de que decida Rusia llevar a cabo su ofensiva mayor en las próximas semanas y llegar hasta Moldavia. ¿Qué está pasando en Moldavia, Orlando? ¿Qué es lo que ha dicho Putin relacionado con esto? ¿Y qué podríamos esperar si estas cosas se dan como parece que podrían ocurrir? Pues mira, como tú bien dices, de Moldavia, ¿verdad? De Transnistria, se sospecha que salieron los soldados que hicieron la masacre de Bucha. Así es. Donde ahora mismo no me recuerdo el número exacto de fallecidos, donde, como tú bien presentaste en un posteo que hiciste en tu página de Facebook de DW, sí, el señor Sergei Lavrov alega de que todos esos fallecidos en Bucha son actores. Sí, un fake. Okay, que todo eso es un teatro planificado por Zelensky para entonces de esa manera poder solicitar más armas al occidente. Sí, señor. Pues lo que ha pasado durante estos días, Andrew, es que la semana comienza con Putin cancelando un decreto que él hizo en el año 2012, donde él, para que Moldavia estuviese tranquilo con la presencia de soldados en Transnistria, esta delegación de soldados que están alegadamente allí manteniendo la paz, pues él canceló ese decreto, donde en ese decreto él reconocía de que Transnistria le pertenecía a Moldavia y que Moldavia era un estado soberano. Okay. Así que eso ya no existe. La presidente de Moldavia y el primer ministro, la señora Sandu y el señor Risen, están tratando de averiguar o de descifrar cuáles son las implicaciones de que Putin haya cancelado ese decreto del año 2012. También lo que está sucediendo en estos momentos en Moldavia es que Rusia tiró un chisme, un psyops, de que Ucrania se estaba preparando para conducir una bandera falsa en Transnistria, donde Moldavia iba a enviar a Transnistria soldados ucranianos vestidos de soldados rusos para atacar intereses o oficinas del gobierno de Moldavia, para así crear una crisis de falsa bandera que justifique que Moscú envíe más tropas rusas a Transnistria para detener la invasión de soldados de Ucrania en Moldavia. Así que el señor Sergei Lavrov se ha inventado este cuento de que ahora Ucrania es el país que quiere invadir al país de Moldavia. Y entonces también lo que está sucediendo, Andrew, que después que Zelensky alertó a la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, de que había un plan para desestabilizar el país, eso fue más o menos la semana pasada, pues 48 horas después comenzaron las protestas no en la capital, sino en la ciudad más grande de Moldavia, en contra del gobierno de Maya Sandu,
y el gobierno de Dorin Resian. Las protestas lo que están diciendo es que no se puede tolerar el costo de vida, que la inflación está demasiado alta, de que el combustible, hicieron énfasis en el combustible, que en el combustible está muy caro y que Moscú les puede suplir combustible barato. O sea, que metieron a Moscú rápidamente en la fórmula que si el gobierno entonces se alinea con Putin, entonces Moldavia podría recibir combustible a un bajo costo y otros subsidios que ayudaría a la población en esta crisis donde los precios de los productos básicos para vivir están tan altos. Bueno. Y entonces, naturalmente, no podemos olvidar la amenaza de Sergei Lavrov hace 2 semanas atrás, que le indicó a la presidente de Moldavia, a la señora Maya Sandu, de que el futuro de Moldavia iba a ser igual al futuro de Ucrania. O sea, que después que Rusia termine con Ucrania, pues su próxima víctima va a ser Moldavia. Así que en ese estamos. Recordemos que en estos momentos la NATO y la OTAN no están enviando ningún tipo de armamento ni nada relacionado a lo militar a Moldavia, porque Moldavia tiene una constitución que le obliga a ser neutral. Así que todo esto, naturalmente, Moldavia está solito. Hasta ahora la Unión Europea no ha aceptado que Moldavia sea parte de la Unión Europea, así que se la están jugando solas en estos momentos. Es un país pobre, obviamente. Oye, definitivamente aquí vemos pues un parte, ¿no?, de una operación política de inteligencia, como pasó originalmente en Crimea, y como pues vas metiendo gente dentro para ir creando fraccionamientos y creando enfrentamientos con las protestas y con una serie, ¿no?, de eventos ya prefabricados. Esto es parte de lo que se hace en ese tipo de guerra de inteligencia para ir, como dicen por ahí, abonando el terreno. Oye, Orlando, hablando de Putin y de estos discursos y lo que se ha estado hablando y diciendo, Putin dio 2 discursos en estos días. Uno, obviamente, que lo dio allá en el estadio y le habló al público, lo dio en la televisión abiertamente, donde dio la declaración inclusive de retirarse del plan o del programa de limitación de armas estratégicas, y dio también pues su acusación, como siempre, acusando a Estados Unidos y la OTAN de provocar la guerra y de que ellos son inocentes, que ellos no han hecho nada. Pero por otro lado, pues también han surgido declaraciones o señalamientos al otro discurso que hizo a la cúpula, ¿no?, al grupo político, específicamente de la élite, que es parte del Kremlin, a la vez que también pues aparece el expresidente y el segundo al mando del cuerpo militar ruso, que es Dmitry Medvedev, señalando, indicando cosas inclusive indirectas contra Polonia. Podría haber una operación militar más adelante. Quiero que me hables un poco, ¿no?, en esta última parte del segmento, sobre los discursos de Putin, qué cosas podrían haber detrás de sus palabras, ¿no?, del juego de palabras de él, y qué cosas podrían realmente acontecer en los próximos meses en este conflicto que todavía parece no ver el final. Pues mirando, yo voy a ser bien conciso porque ya se está acabando el tiempo. Sí. Con respecto a los 2 discursos que dio Putin, uno a la élite del gobierno ruso y el otro en un concierto orquestado celebrando el Día del Patriota, sí, señor. Allá en Moscú. De esos discursos, lo importante es lo siguiente. Número 1, cuando Putin indica de que va a poner en servicio de combate los misiles Arman, el misil Kinsal y el misil Zircon. En el caso del nuevo misil, va a ser uno nuevo que se va a integrar al servicio activo de estar preparado para defender a Rusia. En el caso del Kinsal y el Zircon, es que simplemente se va a aumentar el inventario que tiene disponible en estos momentos las Fuerzas Armadas de Rusia. Okay. Y aquí lo importante es que cuando él viene y dice en la reunión a la cúpula del gobierno de Rusia, cuando él indica de que se va a salir del tratado New START, en menos de 24 horas, cuando él termina el discurso, ya
el Kremlin o el Ministerio de Relaciones Exteriores del Kremlin. Sí. Y tenemos que entender que cuando se habla del Ministerio de Relaciones Exteriores del Kremlin, estamos hablando de Sergei Lavrov, ¿ok? Porque él es el ministro de ese departamento, de ese ministerio. Pues entonces aparece entonces la frase de que no fue que Putin se salió del tratado START, sí, sino que fue que lo suspendió, que suspendió el tratado START. Pero naturalmente eso se puede interpretar a que lo suspende, aumenta el arsenal nuclear y cuando tiene las armas nucleares adicionales que necesita, pues entonces regresa otra vez al tratado New START. Y para evitar que se interprete de esa manera, que sí, está suspendiendo el tratado New START para fabricar nuevas armas, entonces aparece horas después otro comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores donde dice, no, nosotros vamos a suspender el tratado New START, pero vamos a seguir honrando el tratado New START, ¿ok? Así que, ¿qué clase de demagogia es esa? ¿Okay? Política. Lo cancelo, lo suspendo, pero lo voy a seguir honrando, ¿ok? Así que eso es lo que nos dice, y nos dice a ti y a mí, claro, que nos pasamos analizando estas noticias continuamente, de que alguien en el Kremlin tiene mucho más poder que Putin, porque si Putin fuera el poder absoluto primario número uno de Rusia, nadie se hubiera atrevido a contradecir las palabras que dijo Putin ante la élite del gobierno ruso. Sería el mismo Putin que tendría que salir y decir, yo no quise decir esto, yo dije, yo lo voy a plantear de esta otra manera, pero no fue Putin el que hizo eso, fue el Ministerio de Relaciones Exteriores del Kremlin. Así que parece que Putin tiene un problemita interno dentro de su gobierno. Con respecto a Medvedev, que está metiendo la cuchara en estos asuntos porque él es el director del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia. Por lo tanto, el asunto de esta guerra, él tiene que ver con el asunto de esta guerra directamente debido a su posición que está a cargo de la seguridad nacional de Rusia. Este individuo que fue también presidente y primer ministro de Rusia, lo que dijo era que iba a empujar a Ucrania hasta las fronteras de Polonia, hasta las fronteras de la OTAN de Polonia. Y entonces hay otra oración que a mí me preocupó cuando él indica de que Rusia no va a tolerar que tengan un enemigo, que tengan una frontera común con un enemigo, ¿ok? Y si la OTAN es enemigo de Rusia, pues entonces está hablando de los países que pertenecen a la OTAN. En estos momentos se están identificando unos países que pueden ser las próximas víctimas del ejército de Rusia. El primero, naturalmente, en Moldavia. Se está hablando del país de Lituania. Y naturalmente se está hablando ahora, debido a las palabras que ha esbozado este señor Dmitry Medvedev, Polonia acaba de entrar en la fórmula de los posibles países que puedan sentir la furia, ¿verdad?, del ejército de Rusia. Bueno, vamos a ver, ahí tenemos a Finlandia en esa frontera norte. Vamos a ver qué movimiento van a hacer realmente los rusos y si se van a tirar y se van a atrever a llevar a cabo una operación mayor, enfrentándose a consecuencias mayores, y si tienen los recursos para sostenerse en una gran guerra sin usar las armas de destrucción masiva, que como dije en el otro segmento, solo garantizan la autodestrucción, la mutua destrucción y este desastre. Oye, Orlando, definitivamente, como dijo Putin, cuando dije Diego, quiere decir Diego, yo pienso igual que tú, que lo hablamos hace un rato, tú y yo antes de ir al aire. Hay otro mastermind ahí, aparentemente hay alguien que tiene un control allá adentro. ¿Quién es? No se ha identificado, nadie sabe, ¿verdad? Siempre han puesto a Putin como la imagen central, como el individuo con el poder militar y el control. Algún día tal vez se sepa, tal vez no,
Vamos a ver cómo desemboca toda esta terrible situación y cómo seguirá afectándonos a nosotros acá en Puerto Rico y el resto del mundo. Orlando, ya terminamos, pero antes de irnos, quiero que nos digas dónde, cuándo y cómo te pueden escuchar los amigos acá en YouTube y en Facebook o donde quiera que estén. Sí, me pueden encontrar en YouTube en mi canal Orlando Platt Podcast, donde yo doy mis charlas los lunes y los jueves, y entonces tengo un segmento de 1 minuto en los días que están entre medio de mis charlas, así que allí me pueden encontrar. Pues yo posteo algo prácticamente todos los días. Okay. Y cuando hay alguna noticia de interés, pues posteo más de un video ese mismo día. Pues muy bien. Un placer estar contigo. Claro que sí, hermano. En la noche, Andrew. Me saludas a los que te ven y a los que te oyen. Así es, hermano. Buenas noches, buen fin de semana, Orlando. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Platt, como todos los viernes o cada vez que hacemos también ediciones especiales de La Otra Realidad, compartiendo con nosotros su punto de vista de la actividad internacional y de todo lo que está aconteciendo aquí ahora en nuestro mundo. Recuerde que usted no tiene que pensar como Orlando, usted no tiene que pensar como yo. Usted no tiene que llegar a las mismas conclusiones que nosotros. Usted analiza la información, los datos, ¿no?, la evidencia que se pueda discutir y verificando la fuente de información llega a sus propias conclusiones, ¿no? O por lo menos tener una idea de lo que podría ocurrir en nuestro mundo. Antes de decirles sayonara, también les recuerdo que estamos el próximo 11 a Punta Cucho. 11 de marzo, 8 de la noche, en Boricuas, en Isabela, presentando la segunda función de Black Code, Código Negro, para ver más allá de lo aparente. Ahí va a estar no únicamente la cuestión de los objetos voladores no identificados, el aspecto del Pentágono, la investigación de NASA, el Congreso de Estados Unidos y una serie de casos impactantes que nos ponen a pensar qué realmente hay detrás de todo esto, sino también obviamente el ángulo de la inteligencia militar de los Estados Unidos y la investigación científica que acontece sobre esto. No son casos de la gente por ahí que aquel contó, que un videíto de YouTube barater, no. Aquí estamos hablando precisamente de los datos, los hechos, la información que puede ser no solamente verificable, sino que nos da otros ángulos de lo que podría ser este tipo de fenomenología y cómo se integra a la realidad mundial que vivimos y al control que puede haber político en nuestro propio país. Todas estas cosas están enlazadas en el mundo. Gracias como siempre por el apoyo, gracias como siempre por estar con nosotros. Les recordamos que tienen que comunicarse al teléfono 787-579-8600, nuestra producción. Denis, dile algo más a la gente para que se ponga el número. Limitado, que va bien rápido esta segunda función. Gracias. Nos vemos el 4 de marzo con la primera función, que ya está completamente lleno. Así que todos los que se anoten para la próxima va a ser el 11 de marzo. A las 8 de la noche citamos, pero ya desde las 5 pueden ir llegando y se sacan ese día para comer allí, que se come riquísimo en Boricuas, háganlo. Mi madre, la jefa, dando instrucciones, la domina, ya usted sabe lo que es. Los esperamos allá el día 4, los que ya están separados, y el día 11 se comunican a nuestra producción, 787-579-8600. Allá los van a atender siempre, Denis está a cargo de toda esta operación, y les agradecemos a ustedes como siempre el apoyo, como todos los viernes, como todos los martes, pensando en voz alta, el próximo martes a las 7:30 de la noche. Luego acá estaremos el viernes una vez más con nuestro grupo de trabajo, con el ingeniero Orlando Platt y este que te habla, Andrew Álvarez. Gracias una vez más, ojo visor, oído en tierra. Vamos a ver qué sucede, nadie lo sabe todo, pero todos estamos ansiosos por saber algo. Así que te lo digo una vez más. ¡Sayonara! Buenas noches. Buen fin de semana. Hoy es viernes.